Buenas a todos, gracias por venir a escuchar la charla que voy a hacer. Eh, Cuando me lo propusieron, yo creo que ellos la idea que tenían es que hiciera lo típico de explicar un poco la historia de Madrid, hablar un poco del Chotis, de San Isidro y poco más, y he decidido hacer la charla muy diferente, porque bueno, eso es más fácil de conocer. Entonces, lo que yo quiero hablar es de algo que es parte de nuestra cultura, también es parte de la historia, que es el mundo de la leyenda, del cuento, de la mitología y en este caso de la aplicada tanto a la ciudad, a la villa de Madrid, como a la región de Madrid. Hay mucha gente que piensa que no tenemos cultura propia. De hecho, la presidenta de la comunidad lo dice públicamente, que qué bonito es Madrid, que no tiene cultura propia y cogemos la de los demás, ¿no? Yo cada vez que dice eso me duele algo en el corazón. Nosotros sí tenemos cultura propia, de todas las maneras Madrid es Castilla, que tiene una vastísima cultura también en cuanto a lo legendario, lo mitológico, los asustaniños, monstruos de todo tipo, criaturas mágicas, que eso es parte también de nuestra cultura, tanto como lo pueda ser la gastronomía, nuestra historia, los bailes tradicionales más recientes en el tiempo y tantas cuestiones que componen parte de la identidad de toda la región. Más teniendo en cuenta que Madrid ha sido capital del imperio y obviamente a la hora de centrar cuentos, reflexiones, historias de todo tipo, pues obviamente en Madrid recaían mucho. Entonces, mucho de lo que se desarrolló en el 16 y en el 17, pues tenía como epicentro Madrid. Esto es algo que no se conoce mucho. De hecho, la mayoría de compiladores, que son verdaderos recuperadores, parecen casi arqueólogos que rebuscan y hicieron labores, incluso como este libro de cuentos de la tradición oral madrileña, que este hombre se fue pueblo por pueblo buscando a gente anciana. De hecho, en las propias descripciones de cuando lo ha grabado, estamos hablando de gente que en los 80 o en los 70 tenían 90 y pico años, para que os deis cuenta de la gran labor que ha hecho en este caso José Manuel Fraile Gil y otros tantos. Hoy me he traído solo algunos libros porque voy a leer algunas leyendas y algunos cuentos, pero es una labor titánica que la mayoría de ellos lo hace de forma independiente, porque no hay interés en que la cultura de determinadas regiones se mantenga, y esta gente pues, ha conseguido pues, compilar parte de esa cultura y conseguir que si hay gente que quiere recuperarla y quiere que esto no caiga en el olvido, pues tenemos una base para poder hacerlo. Entonces eso es algo maravilloso y que hay que reconocerles. De hecho, gente más joven que se está dedicando también a hacer este tipo de cuestiones, en muchas ocasiones tienen que meterlo dentro de otros libros más amplios, sobre todo de España en general, o lo tienen que hacer autoeditándose. Gente que de verdad tiene una trayectoria, gente que ha publicado 4 o 5 libros de compilaciones de cuentos, leyendas, mitos sobre nuestra ciudad o sobre la región, y que se están autoeditando los libros. La gente dirá, no, es que no tiene interés ya, pero para otras cosas bien que crean ese interés y lo fomentan, y sin embargo para lo que es la preservación de, para mí, una parte importante de nuestra cultura, parece que para eso nunca hay tiempo, nunca hay dinero, y al final pues va cayendo en el olvido. Como decía, yo voy a centrar un poco la charla no en ciertas leyendas o mitos o cuentos o monstruos o seres mitológicos que son de España en general y que tienen también desarrollo aquí, sino me voy a centrar en cosas más propias de Madrid o que aunque estén en otros sitios también son claramente no autóctonas, pero sí tienen una implantación autóctona y que se puede ver en nuestros bisabuelos, abuelos y en las evidencias que han quedado. Por lo tanto, me voy a centrar más en lo que es concretamente de Madrid. Creo que es algo que debería de fomentarse más. Quiero también hablar de la importancia que ha tenido la figura del narrador, que ahora ya prácticamente no existe, y que antiguamente era el transmisor de la cultura popular. No voy a decir que son los transmisores de la cultura, como he leído algunos autores, porque no es cierto. Es decir, cuando la gente mayoritariamente era analfabeta, los que mantuvieron la cultura y la estuvieron atesorando fue la gente, fueron los sacerdotes en los monasterios. Entonces yo no voy a hacer de menos esa labor que fue la preservación
de una cultura para mí muy avanzada en Occidente, pero la cultura más popular, por así decirlo, sí que es verdad que, aunque hubo luego autores también de hace cientos de años que se dedicaron a transcribirlos y a recuperarlos, si no hubiera sido por esa figura de los narradores, que antes era un oficio, desde luego bueno, no hubieran llegado hasta ahora los testimonios. Estamos hablando de testimonios algunos que se remontan a siglos y siglos, que obviamente la cultura va evolucionando, es decir, un cuento, por poner un ejemplo, que no es más que una historia, un cuento, según lo va contando otra persona, ¿no? Se va transmitiendo, va cambiando, va mutando y va teniendo aportes de esa persona que vive en una sociedad muy concreta y que obviamente van cambiando. Entonces se llega, por ejemplo, en recopilatorios que tengo aquí, a tener 4, 5 o 6 versiones del mismo cuento que en algunos casos pues, tampoco se parecen tanto. Pues sí, hay una mujer, a lo mejor hay un grifo, la moraleja tiene algo que ver con la sabiduría, pero la historia en sí, dices, son dos historias distintas. Y a mí eso me parece bueno, me parece enriquecedor. Y que lleguen varias versiones, eso quiere decir que se están conservando varias rutas, ¿no? El producto final de varias rutas de nuestra propia cultura, ¿no? De parte de nuestra propia cultura. También hay gente que lo mitológico, como ahora todo se lleva a la política, o al sesgo ideológico, lo mitológico es como algo del pasado arcaico que en realidad no tiene que ver con la historia, porque la historia es la objetividad, y el mito, la leyenda, se suele construir sobre una base histórica real, sobre personajes reales o inventados también, pero con problemáticas que son muy materiales y que evidentemente surgen de unas condiciones materiales sociales, económicas, políticas de un momento concreto. En la cuestión histórica, que es en la que más se hace política, yo pongo siempre dos ejemplos. Uno es el del Cid Campeador y otro es la batalla de Covadonga, por cosas que son mitos en España. Obviamente, nadie puede negar, el poema del Mío Cid se escribe mucho después de que el Cid estuviera muerto. La gente que escribiera ese poema tenía un conocimiento posiblemente bastante limitado de la historia del Cid. Entonces, obviamente, lo que se cuenta en ese poema, pues bueno, sí, tiene una base real de que el Cid existió como personaje histórico, pero más allá de eso, pues es un mito que se construye sobre. Pero eso no deja de ser parte de nuestra historia, porque ese mito luego se ha utilizado en la vida real, en la sociedad, no solo como transmisión cultural, sino también como algo de identidad, incluso algo que se usaba, en este caso, para justificar la idea de la restauración. Es decir, algo que fue muy real y que condicionó la política e incluso la propia conformación de España. Por lo tanto, hay que separar el mito de lo que es el hecho material, el hecho histórico objetivo, pero hay que estudiar las dos cosas. Yo cuando he estudiado medieval también estudiaba las leyendas y también estudiaba los ritos y también estudiaba lo que es la vida más espiritual. ¿Por qué? Porque eso era parte de esa sociedad y era una sociedad que sin lo espiritual o sin lo mitológico, como lo queréis denominar, no se podía ni siquiera entender. Entonces eso también es parte de la historia, ya no solo de la cultura, que por supuesto, sino también es parte de la historia. Y hay gente que parece que no lo quiere aceptar, pero incluso la batalla de Covadonga, que se duda incluso de que existiera, porque obviamente las crónicas en las que surge por primera vez son muy posteriores, puede que no existiera, no hay evidencias tampoco ni de que existiera ni de que no existiera, más allá de las crónicas, pero lo que sí es real, que es sobre lo que se construye, es que hubo una resistencia, obviamente violenta, en el mundo, vamos a decir, norte cristiano astur, en el cual ellos se liberan y empieza ese proceso de recuperación de territorio que luego posteriormente se llamaría de restauración y que posteriormente a que se terminara, con ese término francés que se adapta a España, se hablaría de la reconquista. Entonces sí que hay un mito, una leyenda, porque yo, por ejemplo, que no tengo fe, yo no creo que, bajo ningún concepto, aunque hubiera evidencias de la batalla, yo no creo que la Virgen se apareciera a Pelayo y le dijera dónde tenía que atacar, obviamente. Pero es parte de la magia de la historia. Y aunque yo no crea que la Virgen se apareció a Pelayo, sí sé que hay un hecho material ahí que hizo precisamente que se hiciera esa construcción posterior y que luego ha tenido implicaciones incluso en la política del siglo XX. Por lo tanto, el mito sí que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y la leyenda también. He puesto estos dos, pero hay muchísimos. Y esto es en cuanto a lo histórico, porque claro, luego hay otros que son más culturales, que son más de moral, hay muchos que son muy religiosos, porque claro,
En España, que somos culturalmente cristianos, todo lo cristiano imbuye también lo mitológico. Desechar lo mágico, lo mitológico, lo legendario de nuestra cultura y, sin embargo, coger exactamente lo mismo, pero de sitios muy lejanos, no tiene sentido. Porque hay gente que, por ejemplo, si habláramos de esto, diría que esto es de, no sé, de gente de determinada ideología, por ejemplo, pero luego se disfrazan de vikingos. O están viendo películas sobre Odín, el Ragnarok y Thor. Entonces, claro, lo ves y dices, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué lo tiene que buscar tan lejos cuando en realidad tenemos cosas muy similares y totalmente equivalentes muy cerca? ¿Por qué se habla de brujas o de ogros? Y es como la versión un poco americana que ha llegado desde el mundo protestante de Europa Central. ¿Y por qué no se conoce nada de lo que hay aquí, que es bastante similar? Y de hecho, la gente que sea, a lo mejor la gente más joven ya no, pero la gente que es en torno a mi edad, de mi generación, va a haber cosas que voy a contar que vais a decir, ah, esto viene de aquí. Porque habréis oído cosas parciales, que es lo que nos ha llegado de nuestros abuelos, por ejemplo, y no habéis o no tenéis el conocimiento histórico de dónde viene exactamente, pero determinadas frases que nos decían nuestros abuelos vienen directamente de cuentos, leyendas y relatos antiguos. Y si veis las transcripciones, que además son señores muy mayores y señoras muy mayores, que hablan pues como una persona muy mayor de pueblo, estamos hablando de gente que tenía 90 años hace 20 o 30 años. Y son las mismas expresiones. Y se refieren a las mismas cosas, nada más que ellos sí que hacen un despliegue de lo que es toda la historia. Entonces, el desprecio a lo legendario, lo mitológico, lo mágico como parte de la cultura, cuando luego se acoge lo mismo pero de otros países, yo creo que es un error, porque lo que se está haciendo es desdibujar y borrar lo nuestro. Y eso se puede aplicar a toda la mitología de España, por supuesto a la de Castilla y por supuesto también a la de Madrid, porque evidentemente sobre la villa de Madrid, que es previo a lo que es la región, hay mucha historia, y luego posteriormente de los pueblos de alrededor de Madrid y demás, pues esa identidad sí se fue conformando con el tiempo. Quiero también, antes de meterme a hablar de determinados ejemplos, yo creo, bastante claros, quiero terminar de dar la importancia que tiene a esa figura del narrador. Estamos hablando de gente que tenía una memoria para ser capaz de no olvidar de forma detallada muchísimas historias. Es decir, es gente que tiene una capacidad de aprendizaje fuera de lo normal. Además, era gente tremendamente carismática. Tenía que ser gente que te enganchara. Una persona que cuente historias tiene que ser una persona con la que conectes, que desde que empieza a hablar eres incapaz de quitarle los ojos de encima. Y tiene que ser capaz de conectar con esa gente. Y luego que esa gente también vaya promoviendo esas historias y el propio oficio. Los cuentos no son cosas de niños, hay cuentos infantiles, obviamente, y hay mucho que se ha creado en torno a la mitología, que evidentemente estaba enfocado a los niños, pero también, y hay múltiples evidencias de ello a nivel histórico, sobre todo en crónicas, los adultos también quedaban, sobre todo de la tradición quedar por la noche, sobre todo en determinadas festividades en torno a una hoguera, cosa que ahora se hace para otras cosas, pero antes se hacía para este tipo de cuestiones, y también había cuentos, leyendas, etcétera, enfocadas a personas adultas. Hay que tener en cuenta también, a la hora de entender todo esto que estoy hablando, que la verdad no es lo importante. Lo importante, o sea, la cercanía de lo que se cuenta a la realidad no es lo importante, porque sobre todo cuando se está hablando de cosas mágicas, fantásticas, no todos los cuentos tienen magia o son fantásticos, pero sí que es verdad que no se acercan son como interpretaciones. También hay que tener en cuenta que los cuentos también lo que intentan es explicar. Quieren explicar determinadas cuestiones que muchas veces, pues luego obviamente con el desarrollo de la historia, de la ciencia, etcétera, muchas se demuestran que pues, no tenían mucho que ver, pero intentan darle una explicación. Es decir, el cuento, la leyenda, etcétera, tenía una utilidad que permitía, igual que pasa con los refraneros, por ejemplo, se diseñaban para que gente muy inculta tuviera ciertos preceptos claros a la hora de actuar de determinada manera, porque también lo que se busca con el cuento es, en algunos tipos, criticar también determinadas actitudes, cosas que se consideran que eran erróneas en la sociedad y que había que buscar lo que era la visión de la virtud o de lo bueno que se pudiera tener.
Y esto se hacía, obviamente, cuando la mayoría de la gente era analfabeta, pues obviamente este papel lo hacían esos narradores y lo hacía esa cultura oral que ha desaparecido durante mucho tiempo, pero que ahora, si os fijáis, está volviendo, porque con el podcast, por ejemplo, esa cultura del aprendizaje mediante lo oral está volviendo, y además ahora están surgiendo, yo lo veo, por ejemplo, en muchos canales no tienen por qué ser en YouTube, pero bueno, canales de gente que se dedica a lo fantástico y que narran cuentos también, narran historias. Y en ese sentido yo creo que se está empezando a recuperar frente al medio escrito y también a lo que es lo dominante ahora mismo, que es lo audiovisual. Entonces, bueno, en ese sentido puede haber quizá también un poco de supervivencia del cuento. Sobre los tipos de cuentos, yo voy a hablar un poco, es una división que he hecho yo, es propia. La división clásica, que es la que hacen en este libro, es un poco compleja y a mí no me gusta, pero yo he articulado lo que yo considero que son las temáticas principales, o las categorías temáticas principales, de los cuentos que se desarrollaron aquí en Madrid, porque me he centrado en los de aquí, sobre todo en las transcripciones orales de aquí, y lo he dividido en varias categorías. La primera sería históricas o de legitimación. De hecho, quiero leer una, si me lo permitís. Estoy malo y con la alergia, entonces puede que no lo haga muy bien, pero nosotros también tenemos, más allá de cuál es la realidad histórica de la fundación de la ciudad de Madrid, que además ahora, hombre, el nombre obviamente es de origen islámico, de la conquista, pero hay restos bueno, de pobladores anteriores, de visigodos, por ejemplo, también de los propios carpetanos. Por lo tanto, bueno, hay bastante debate histórico, que no me voy a meter ahora en eso, pero es un tema interesante que también deberíamos de tener. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia leyenda sobre el origen de Madrid. Yo ni la conocía y la verdad es que para mí ha sido, bueno, bastante grato, ¿no? Porque los madrileños ya no nos conformamos con un origen carpetano, sino que además también queremos algo épico relacionado con troyanos, griegos, héroes, y bueno, pues yo creo que esto deberíamos de darlo más a conocer. Sobre el origen de Madrid. Homero, en la Rapsodia Undécima de la Ilíada, cuenta que el atrida Agamenón, después de que sus guerreros rompiesen las líneas de los teucros, peleó con Bianor, uno de los jefes troyanos, hasta quitarle la vida. Este Bianor tenía un hijo del mismo nombre, que tras la derrota de Troya consiguió huir por tierra y después de recorrer muchos lugares, se estableció en las costas de Albania, donde fundó un reino. A Bianor, hijo del héroe troyano, sucedió Tiberis, que tuvo un hijo legítimo, heredero del trono, y otro bastardo en una mujer llamada Manto, al que puso el nombre del ilustre abuelo troyano y a quien procuró alejar de Albania con su madre para prevenir discordias políticas. La madre de Bianor fundó en Italia la ciudad de Mantua, en la que reinó imaginando que su hijo sería su sucesor en el trono. Sin embargo, cuando se hizo mayor, Bianor tuvo un sueño en que el dios Apolo le anunciaba que una terrible epidemia asolaría la ciudad y que él debería alejarse hacia las tierras en que muere el sol y esperar allí sus órdenes. El viaje de Bianor, que por su facultad de predecir el futuro en sueños recibió el sobrenombre de Ocno, fue muy azaroso y duró mucho tiempo. Mas al fin llegó a un lugar de colinas montuosas, rico en agua, en donde Apolo volvió a aparecérsele en sueños para comunicarle que aquel punto era el indicado para fundar y poblar una ciudad, aunque para asegurar su prosperidad futura era preciso que el propio Ocno Bianor sacrificase su vida. Así se fundó aquella ciudad que poblaron ciertos carpetanos, llamados hombres sin ciudad, los cuales, por una profecía, vagaban en espera de la señal divina que les anunciase el lugar en que debían asentarse. Por indicación de Apolo, la ciudad fue consagrada a la diosa Cibeles, la gran madre. Luego, Ocno Bianor pidió que se cavase una profunda fosa y se labrase la lápida que habría de cubrirla. Cuando los pobladores de la nueva ciudad hubieron cumplido sus deseos, Ocno Bianor se sepultó en la fosa, que fue cubierta por la lápida, y allí esperó la muerte. Transcurrido un ciclo lunar, la propia Cibeles, sobre su carro que arrastran 2 leones, descendió de los cielos para llevarse el cuerpo de Ocno Bianor, cuyo sacrificio garantiza, por promesa de Apolo, que la ciudad de Cibeles nunca desaparecerá de la faz de la tierra. Lo tiene todo. Tiene un héroe que se sacrifica, una ciudad que va a ser inmortal, un inicio de dinastía épico de esos héroes troyanos, que claro, esto obviamente es influencia de otras historias y de otros troyanos que fueron a otros sitios y fundaron otra ciudad. Pero en nuestra mitología se ve, hay influencia, por supuesto,
romana, influencia griega, fenicia, por supuesto. Y de hecho, en este tipo de leyendas se ve. Obviamente, esta leyenda fue usada ideológicamente para buscarle ¿cómo decirlo?, un relato de fundación de la ciudad distinto a que han venido los árabes y han fundado aquí una ciudad. Entonces era una necesidad y obviamente esta leyenda fue usada para ello. Pero eso no quita la belleza que tiene, la epicidad y que el desconocimiento que hay sobre esto. O sea, yo creo que debería haber películas sobre esto, pero no pasa, ¿no? Porque no interesa. También, bueno, hay otro, no lo voy a leer, lo tengo en este libro de cuentos y leyendas de la geografía española, es, bueno, mezcla cuestiones históricas con cuestiones geográficas. Esta historia es el elefante de Aníbal y los corales del mar de Guadarrama. Habrá gente que diga, bueno, sí, pasa en Madrid, pero tampoco ya, pero es una leyenda que sí que tuvo en su día bastante expansión, era muy conocida y obviamente pues pasa en Madrid. No la voy a leer, pero para aquellos que le interesen, pues a mí la verdad es que disfruté bastante con su lectura. De relación con el ámbito religioso, como he dicho, bueno, con lo cristiano hay mucha conexión, especialmente con dos cuestiones. Una, la implicación de la Virgen, tanto como protectora, como guía, como alguien que te pone a prueba. En otras culturas no era la Virgen la que lo hacía, pero sí había otro ser, no, porque a veces eran seres mitológicos, que te ponía a prueba. O una diosa que se disfrazaba y te ponía a prueba. Pues hay relatos de la Virgen, historias de la Virgen, en las que se aparece como una anciana, pone a prueba, en este caso, esas dos hermanas, y las dos actúan de manera muy distinta, una de acuerdo a la bondad y a la moral cristiana, otra de acuerdo al egoísmo, y bueno, pues una tiene el favor de la Virgen y la otra pues acaba muy mal. Pues ese tipo de historias son muy comunes. De hecho, hay una de la Virgen que me gustaría, si no os importa, leer. Es el don de la Virgen y el otro es la aparición del arcángel San Gabriel, que se no lo voy a leer, pero esa es la otra temática, que son implicación de los ángeles y de los arcángeles, que normalmente es para ponerte a prueba, para mandarte una tarea, y si no la cumples tendrás un castigo. Pero en los que he podido leer sobre ángeles y arcángeles, realmente ellos no dan nada. O sea, el arcángel llega, te dice que tienes que hacer algo, esa persona intenta no hacerlo, en este justo que estoy diciendo, al no hacerlo se despierta paralítico, y hasta que no acepta lo que le dice el arcángel, no le devuelven la movilidad, y luego dedica toda su vida a hacer lo que le ha dicho el arcángel. Es decir, no tiene ningún beneficio, pero ahí ¿qué se está defendiendo en esta historia? ¿O qué valor la fidelidad en este caso a Dios? De que tú no puedes actuar por libre. Y si tu Dios te pide algo, pues tú lo cumples. Y si hay una serie de mandamientos, hay una serie de normas que tú tienes que cumplir, pues lo tienes que hacer. Porque si te escaqueas te va a pasar como el que se levanta paralítico. Y es un poco la moraleja de este tipo de relatos. El don de la Virgen, a ver dónde lo tengo por aquí. Sí, es cortito, o sea, si preferís que solo hable yo y lo resuma, pero yo me gusta compartir las cosas destacadas que descubro. No hay abucheo, ¿no? Vale. El don de la Virgen, que está narrado por María Luisa Fernández, de 82 años de edad, en 1992. Era un padre que tenía dos hijas, una era buena y la otra era malísima. Todos los días tenían que ir si digo alguna palabra rara es porque sale así, ¿vale? O sea, no está escrito con corrección estilística ni ortográfica, es directamente lo que dijo la mujer. Todos los días tenían que ir a llevarle la comida al padre, pero siempre iba la buena. Cuando iba por el camino se encontró a la Virgen y la dijo. Obviamente es muy madrileño, como podéis ver. Hasta yo, que soy muy laísta, me doy cuenta. ¿Qué llevas en el zurrón? Un poco de pan para mi padre y para mí. Ay, si me dieras un pedazo. Ay, sí, señora. Bueno, era la Virgen, pero parecía una mujer cualquiera, la que se lo decía. Le dio el pan, le dio todo el pan y le dijo, ay, hija, qué buena eres, en premio mira. Le tocó, bueno, la tocó, dice, y la puso una estrella en la frente. Entonces cuando llegó a casa y la vio la otra. Ay, pero ¿quién te ha puesto eso tan bonito en la frente? Una señora que me dio pan y se lo di. Mañana llevo yo la comida, padre. Al día siguiente llevó la comida a su padre y salió la señora aquella. Iba en forma de señora, pero era la Virgen, y lo mismo.
¿Me das un poco de pan? Búsqueselo usted, como me lo busco yo. Bueno, bueno, y miró al cielo. Y le cayó un rabo de cerdo y se le quedó el rabo de cerdo en mitad de la frente. Luego, después, cuando llegó a casa, estaba todo rabiosa. Al día siguiente, había un coche en la puerta para llevar la comida al padre y el cochero era un príncipe. Empezaron a discutir, que si iba una, que si iba la otra, así un buen rato. Hasta que al final fue la que tenía el rabo de cerdo en la frente. Cuando iban a llevar la comida al padre, se posó un cuervo encima del coche y cantaba: cuá, 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 el rabo de cerdo en coche va. Y luego, estrellita reluciente en casa está. Entonces el príncipe, que manejaba el coche, volvió a casa y dijo: que salga la otra. Y la hermana, muy rabiosa, la quería poner una cinta en la frente para que no viera la estrella, pero ya la vio y se casó con ella. Está contado como muy así directo, pero porque es una señora contándolo. Pero claro, para mí tiene más valor esto que los que están de más cuidados, bueno, con más... A mí me parece mucho más real esto, porque es lo que se contaba. Esto es una cinta, literal, porque entonces no había ni móviles como ahora, y un hombre grabando y escribiendo, ¿no? Y esa es gran parte del encanto. Pues os podéis creer que es un libro que sacaron hace mucho tiempo, cuando la Comunidad de Madrid quería hacer algo, y no está en ningún sitio, no está ni siquiera en bibliotecas, y nos costó un pastizal conseguirlo y encima está medio roto. O sea, es verdaderamente espectacular. Pero la mayoría de los cuentos religiosos o leyendas religiosas son de moraleja o de conducta, ¿no? De obediencia a Dios, de bondad, de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Ese tipo de cosas, si tú haces caso a esas normas, pues te irá bien en la vida. Luego hay otra versión, que es otro tipo de cuento que voy a hablar ahora después, que son los de sátira, de risa. Yo la verdad es que me he reído bastante con algunos porque hay algunos viejetes en el libro que eran especialmente graciosos. Pero esos son anticlericales. Os podéis imaginar cómo se metían, claro, porque públicamente de otra manera no podían, pero se cobijaban en el cuento. Y no os quiero decir las barbaridades que dicen de curas, de monjas, de obispos, de todo. Y te ríes, porque son muy buenos. La verdad es que tienen mucha malicia. Pero bueno, no quiero todavía meterme ahí. Yo esto los he juntado. Mucha gente los pone incluso en tres categorías distintas, pero yo lo que quiero es poder agruparlos y en un futuro incluso intentar hacer un compendio nosotros. El siguiente tipo sería de animales, seres infernales y criaturas mitológicas. Aquí hay dos cosas muy distintas. Una cosa son los animales mágicos e infernales, que ya de por sí se pueden poner separados porque son de naturaleza muy distinta. No es lo mismo un perro de ojos inyectados en sangre demoníaco con cadenas que te persigue por el Escorial, que ahora hablaremos de él. Claro, no es lo mismo eso que un hada o un duende madrileño feliz, porque hay una cosa que son los duendes madrileños, ahora hablaremos de ellos. Pero no es lo mismo, pero bueno, yo los he agrupado y tampoco las fábulas, o cuentos que tienen un poco vocación de fábula, de la zorra y la gallina, el lobo y no sé quién, la cabra y no sé cuánto, el asno y tal, que son los animales más comunes. De hecho, la zorra y el lobo suelen ir de la mano. Quiero leer alguno de los de la zorra. Lo tengo por aquí. Hay un, que luego hablaremos de los grifos, en Guadalajara, en el Palacio del Infantado está en el escudo, pero aquí en Madrid hay una leyenda que es las plumas del animal grifo, en el cual hay como una versión madrileña del grifo, y a mí, bueno, es un animal, es un ser mitológico cruel, en este caso, la versión madrileña, muy sabia, muy cansado de su vida, y que tiene un conocimiento y una sabiduría que permite solucionar prácticamente cualquier problema. Es como casi omnisciente en la leyenda. Lo que pasa es que es un poco larga y creo que es mejor que no la lea, pero sí quiero leer la de... son todas muy, muy similares, de hecho os voy a leer los títulos de las que he estado recopilando: La zorra y el sardinero, La zorra y el lobo, La zorra y el vendedor de huevos, La zorra y la cigüeña, La zorra y las uvas, La zorra, la urraca y el alcotán, y La zorra y la gallina en sí. Con el lobo, con la cabra, con el asno, también hay muchos, pero normalmente la zorra es la que más. Esto sí que es el típico cuento que te cuentan de pequeño, ¿no? En otras versiones, pero bueno, yo tengo aquí la madrileña, a ver si... Tiene un índice bastante complicado este libro. Un segundito, se encuentra por aquí La zorra y el sardinero, perdonadme. Bueno, os parece que no quiere que lo encuentre, un segundo. A ver.
Bueno, pues si no, os lo vais a perder, ¿eh? Lo siento de corazón porque está muy bien, pero tiene pinta de que la vais a perder. Un segundito. Aquí lo tengo, mira, al final vais a tener suerte. Bueno, puedo leer cualquiera, son muy cortos todos, son especialmente cortos, así que podéis incluso casi elegir. Pero bueno, voy a leer La zorra y el sardinero. Son cuentos que diréis, bah, pues tampoco es para tanto, pero son los típicos de moraleja. Típico que cuando eres pequeño te cuentan el cuento y dicen, y ahora niños, ¿cuál es la moraleja? Pues estos cuentos son así. Entonces voy a leer este que es muy corto y es narrada por Victoriano Sanz Araujo, de 71 años, en el 89. Érase una vez una zorra que tenía ganas de comer sardinas y pasaba todos los días un sardinero por el camino. ¿Cómo me arreglaré yo para hartarme de sardinas? Entonces se hace la muerta en el camino. Pasa el sardinero y dice, va, una zorra. Le da una patada y la deja. Va la zorra y se adelanta, pum, 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 pum. Y se pone otra vez delante. El sardinero le da otra patada, va más adelante y otra vez dice, 3 cargas. La echa encima del burro y se vuelve a buscar a las otras 2. La otra, pam, 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 se lía y se lía a comer sardinas, porque no está el sardinero. Y cuando está harta, salta del borrico. Pero tenía mucha sed. A ver, que se había hartado a sardinas. Y se va a beber una fuente que estaba guardada por un lobo. Y le dice, compadre, si me dejas beber agua, y dice el lobo, si me das una sardinita, le da una sardinita y dice el lobo, beba, beba. Y cada vez que bebía le pedía una sardina. Pero la zorra ya no tenía sardinas. Y va el lobo, se lía con ella, la dejó pelada, no la dejó más que las calzas y la decía, la de las calzas y el sombrero, ¿qué tal fue con el sardinero? Aquí está pues dando obviamente una moraleja de que cuando eres avaricioso, cuando eres ansioso, cuando te dejas llevar por ese consumismo, por ese ansia de más, necesito más, pues al final pues te llegan problemas. Y en este caso, otro cara dura igual que ella, que se aprovecha de que es más fuerte que ella. Hay muchísimos más, muchísimos. Bueno, hay dos. Solo voy a hablar de una, que es El perro negro del Escorial. Ese sí que me gustaría leerlo, creo que lo tengo por aquí. El perro negro del Escorial es una leyenda. A ver, aquí está. Es una leyenda sobre un perro que se supone que era un alano, que era de un marqués, en la realidad. La mayoría de los cuentos y leyendas sobre animales suelen tener una base real. Entonces hay un perro muy enfadado una noche en el Escorial y el sacerdote que lo ve dice, este es un perro demoníaco, negro, loco, que me quiere morder, que arrastraba unas cadenas y claro, pues tuvo miedo. Otra vez lo volvieron a ver otros obreros que estaban en obra en el Escorial y decían que iban a parar las obras y todo, del miedo que les daba el perro, y al final al perro le capturaron y le ahorcaron. Y era un perro normal. Pero se creó una leyenda del perro negro que luego, además, aparecía en los momentos más importantes del reinado de Felipe II, siempre aparecía un perro negro con los ojos rojos, rabioso y con cadenas. Entonces es una leyenda que es bastante interesante. Bueno, ya la he destripado, así que no hace falta que la lea, pero es una leyenda, he dicho una novela, una leyenda muy interesante que tiene una base material, que es que había un perro que era un alano de un marqués que se dedicaba a escaparse y a moverse por el monasterio, y a partir de ahí se creó esa leyenda de ese perro que terminó siendo legendario porque iba apareciendo, y de hecho la última aparición es con la muerte de Felipe II. Es como el perro gana la batalla con Felipe II. Y a mí me pareció espectacular, porque luego hay otro animal mitológico de Madrid, que son los perros flamígeros, que ahora hablaremos de ellos después, que son similares a este perro, pero si os fijáis, en estos perros infernales, o perros fatales, hay una clara influencia de la cultura griega, ¿no? El cancerbero, hay otros perros que habían en ese infierno, y obviamente aquí hay como una adaptación, ¿no? Pero eso es parte también de lo nuestro, no hay ningún problema por coger cosas de otras culturas. Otra categoría que también he mezclado un poco es fantasmas, maldiciones y miedo en general. A mí la que más me ha gustado, que claro, todo esto pasa la mayoría pasan en casas y en palacios que siguen existiendo. Algunos siguen existiendo, de hecho voy a decir algunos, otros se demolieron, por lo que fuera, pero llegó un momento en que los demolieron porque no les hacía mucha gracia. De hecho, yo conozco gente que sigue teniendo este tipo de supersticiones. En Leganés hay un local al que yo iba mucho, una cafetería,
que, bueno, siempre que hay un negocio, a los 7 meses cierra, a los 8, ¿no? Yo creo que es porque está mal localizado, y hay gente que dice que es porque está maldito, y hay gente que se lo cree de verdad. Pues yo creo que gente así, hace muchos años, pues serán un poco el origen de este tipo de leyendas o de cuentos. La primera son dos, los que creo que son los más entretenidos. Uno es la Casa de los Fantasmas, que es la famosa casa que llamaban en el siglo XVI, que esto sí lo habréis oído, la casa de Tócame Roque. No sé si esto vuestros abuelos os habrán dicho, esto parece la casa de Tócame Roque, y era por el desorden, claro, y era el desorden que hacían los fantasmas, que hacían los espíritus en esa casa, que es una casa que existía de verdad y que la derribaron en el siglo XIX. No se llamaba Casa de Tócame Roque, pero se le conocía popularmente como la Casa de Tócame Roque porque cada vez que iban por la mañana alguien estaba todo destrozado. Y luego, la otra, que la tengo por aquí, es la leyenda del Palacio de Linares. La leyenda del Palacio de Linares es la Casa de América, que de hecho cuando hay guías y demás te dicen, no, esta casa se dice que estaba encantada, pues había una leyenda efectivamente de que sí que estaba encantada. Te puedo leer cualquiera de las dos, la que prefiráis. La de Tócame Roque, ¿qué, perdón? La de Tócame Roque es la más larga, gracias Manolo, pero es interesante por cómo se solventa el asunto, porque claro, aquí se meten más cosas épicas. Es decir, la persona que va a desmontar que hay fantasmas ahí es un capitán de los tercios que llega de guerrear y no tiene dónde estar y dice, pues me quedo yo aquí. ¿No? Lo voy a leer a pesar de... Gracias Manolo. Por los siglos XVI y XVII había en Madrid una casa llamada Tócame Roque, que al decir de las gentes estaba encantada y no era posible habitarla, porque en ella vivían en feliz consorcio brujas y endriagos, que se aparecían al mediar la noche con espanto de los vecinos, es decir, como fantasmas. Las pocas familias que en ella vivieron arreglaban, como es costumbre, la casa por el día, y a poco los muebles estaban revueltos, fuera de sitio, arrojados por el suelo, y este sucio, como si hiciera 4 semanas que no se barriese. Hasta el extremo de que cuando en una casa cualquiera se notaba un gran desarreglo, suciedad y desorden, se solía decir, esa es la casa de Tócame Roque, y aún se dice en nuestros días. A tal extremo llegó el horror que los buenos vecinos de Madrid ni aun regalada quisieron en adelante vivir en ella. Y así pasaron años y años y la casa permanecía sin alquilar y atemorizando a los vecinos los ruidos de cadenas y las llamaradas rojas, que salían por sus mal cerradas ventanas, así como los tristes ayes y los alaridos de condenado que se oían. La casa continuó mucho tiempo desalquilada, hasta que llegó a Madrid, como no podía ser de otra manera, de vuelta de la guerra de Flandes, una bandera de aquellos invencibles tercios de infantería llamados los viejos. El capitán de esa bandera, hoy compañía, era hombre joven, gastador, amigo de cuidarse bien, de lucir buenos trajes, y no le alcanzaba la soldada que le daba, mucho más pequeña que la que hoy se le da a los de su clase, para cubrir sus gastos. Preguntó el joven al llegar si por allí había una casa de duendes, y señalándole la de Tócame Roque, se fue a ver al dueño y a proponerle el desencanto de la casa mediante el alquiler gratis de un año. El dueño aceptó y el inquilino se instaló en la casa, llevando por todo mobiliario 2 camas, 2 sillas y una mesa, que eran más que suficientes para el capitán y su ordenanza. La primera tarde que entró, dejó bajo la almohada un par de pistolas, diciendo en tono de firme convicción, veremos si obedecen a estas los fantasmas. Se fue luego el capitán a pasear, dejando al acecho al asistente, hombre que se asustaba tan poco como su amo de vivos y muertos, y hubo de ir a buscarlo a la hora de comer. Por el camino, le dijo que una especie de hombre vestido de blanco había cogido las pistolas de debajo de la almohada, les había sacado la bala y las había vuelto a poner en su sitio. A las 11 volvía el capitán a su casa, después de rezar sus oraciones en voz muy alta para que lo oyesen. Se volvió de espaldas y se durmió. A las 12, como de costumbre, se comenzó a oír el ruido de las cadenas que se arrastraba por el suelo, cantos lúgubres y demás acompañamiento de gritos y lamentos, y a poco vio venir el capitán hacia él una cosa muy grande, que de pronto se convirtió en muy pequeña, envuelta en un sudario blanco, y llevando sobre el sudario una calavera, por cuyos huecos de los ojos, la nariz y la boca, salían los destellos de una luz amarillenta unas veces, roja otras, y otras azul, a manera de fuegos chinescos. No bien hubo visto el capitán aquella visión, se incorporó en la cama y sonriendo le dijo, espantajo disfrazado, vete y no adelantes un paso más si no quieres que una bala de mis pistolas te envíe a hacer compañía al dueño de esa asquerosa calavera que te pones a guisa de tocado. Tira y verás, dijo una voz cavernosa, y siguió andando. El capitán hizo fuego.
El estampido hizo retemblar la casa, pero el fantasma siguió andando y mostrando al capitán una cosa que llevaba en la mano. Mira, le dijo, la bala de tu pistola. Obedeciendo mis mandatos ha venido a mi mano. Vete de esta casa, que es la casa de los muertos y de las almas en pena, si no quieres pasarlo mal. Pues bien, replicó el capitán, si las balas obedecen a tu voz con tanta facilidad, mándale las de estas otras 2 pistolas que no te hieran, porque van a hacerlo, mira. Hizo fuego con otro par de pistolas bien cargadas que había llevado como prevención. El fantasma cayó al suelo. Al oír el segundo disparo, media sección de soldados de la bandera del capitán, que estaban apostados no lejos de la casa, entraron en ella y, guiados por el asistente, fueron a la habitación del capitán, a quien encontraron vestido. Examinaron aquella cosa tan grande unas veces y otras tan pequeña, y descubrieron que era un hombre mal encarado y de peor fachada, que tenía en la cintura y hombros unos aparatos, por medio de los cuales alargaba y disminuía el tamaño del sudario que llevaba puesto. Reconocido aquel fantasma, resultó que estaba muerto. Las cadenas seguían sonando y continuaban los cantos, que ahora se hacían más perceptibles porque el fantasma había dejado abierto un hueco hasta entonces no visto. La milicia se repartió por la casa a fin de que nadie se escapase, y con alguno de sus hombres bajó el capitán por aquella abertura, sorprendiendo una partida de facinerosos que, a la sombra del terror que producían los fantasmas, habían convertido los sótanos de la casa en el centro de sus operaciones. Amarrados, salieron de allí aquellos pícaros, siendo entregados a los tribunales que los hicieron ahorcar. Desde entonces, en la casa de Tócame Roque, podía dormirse a piernas sueltas sin temores ni sobresaltos. El capitán le había desencantado. Esto prueba que la creencia en brujas y duendes es un desatino, al que solo prestan crédito los cobardes y los tontos y que hacen reír a los discretos, ¿no? Esto es otra moraleja de que no te creas las tonterías que te cuenta la gente. Y aparte que limpies tu casa, por favor. Claro. Pues de ahí viene esa expresión, ¿no? Esto es lo que decía antes, de que va a haber frases y cosas que vais a decir, que esto que me decían era por esto. Pues sí, es literalmente por esto. Bueno, el miedo siempre ha sido un instrumento en los cuentos. Antes a los niños se les educaba de otra manera y crear miedo hacía que los niños obedecieran. Hacía también que no se extraviaran y no se alejaran de la casa, que no hablaran con desconocidos por si era un ogro disfrazado y se le iba a comer las tripas. Entonces, claro, los niños decían, no me voy a acercar a ese hombre, por lo que fuera. Entonces tenía una utilidad y por lo tanto hay mucho cuento relacionado con el miedo. He contado este porque me ha hecho gracia, pero hay muchos de maldiciones, de fantasmas, muchísimos. De hecho, estos 2 son los que yo destaco porque a mí me gustan bastante. Hay otro relato que no voy a leer, que es El matador de esposas, que es precisamente para que las mujeres no se fíen de cualquier galán que llegue y quiera convencerte de algo y que hagas caso a tu padre, básicamente. Eso es un cuento que lo que te dice es, haz caso a tu padre y ten cuidado con los que te quieran seducir. Y el cuento acaba bien porque le hacen caso. Pero hay otros intentos anteriores que no acaban nada bien para las mujeres. Se titula El matador de sus esposas, os podéis imaginar. Pero es lo mismo, es decir, lo que quiere es enseñar. Yo siempre digo que hay una diferencia entre un relato y un cuento. El cuento tiene vocación de cuento para mí, ¿no? No es que cuente algo entretenido y ya está, sino que intenta ir más allá. Intenta enseñar, intenta tener como algo que te haga pensar y que te aporte, ¿no? Que te aporte después de haber leído esa obra. Y a mí me parece bueno, bastante... Cuando lees mucho cuento, como me pasa a mí, pues me parece algo que poner en valor. También quiero hablar de los cierres, de las versiones de los cuentos. En El matador de sus esposas hay, por suerte, varias versiones. En este libro que tengo yo hay 2. Y los cierres, bueno, sonarán, a lo mejor es un poco distinto, porque no es lo mismo una persona que tenía, creo que tenía 94 años, el del matador de sus esposas, en los 80, pues obviamente no, las cosas van cambiando, pero decidme si os suenan. De hecho, hay parte que te suena y hay parte que dices, ¿cómo cambia, ¿no? Dependiendo de quién cuente las cosas. Pero son 2. Uno dice, y colorín colorado, es que los cierres de los cuentos, cuando es alguien que los narra, como estos ancianos, para mí tienen más interés, ¿no? Porque no son cierres tan para el público, sino son cierres de que, bueno, pues que lo narra queda bonito y quiere una sonrisa de su nieto. Es un poco ese tipo de cierre, un poco al estilo Princesa Prometida, si lo habéis leído. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Claro, tú dices, ¿esto qué es, no? Pues hay un montón de cuentos que se cierran así. Aquí en Madrid era bastante típico cerrarlos así. Y luego hay otra versión, que obviamente esto pues, es de todos los típicos cuentos de todos los sitios que tenemos en común. Claro, los cuentos muchas veces ahora son historias
la gente cuando los conoce que los llevan a películas y hacen como sus versiones, ¿no? Yo cuando vi el otro, hace no tanto, Hansel y Gretel, Robocop con armas, que parecía, no sé, o Terminator vengándose de alguien, Hansel y Gretel, pues ahí me chocó un poco, pero bueno, si acercan a la historia de Hansel y Gretel a la gente, pues es interesante. El otro cierre es un clásico. Fueron felices y comieron perdices, ¿no? Pues hay muchos cuentos también de la tradición oral madrileña que tienen estos cierres. Entonces, pues lo quise destacar porque me gustaba. Luego hay otra categoría que hay gente que pone, por ejemplo, pone categorías, ¿no? Son las 6 categorías clásicas del cuento. Y llega la última y pone varios. Bueno, yo también he hecho un poco lo del varios porque hay algunos que son difíciles de encajar, pero he intentado crear, o sea, aglutinar en una categoría cuentos, porque también os digo, muchos cuentos pueden estar en varias categorías, incluso en las clásicas. ¿Por qué? Porque puede ser de un animal mitológico, cada vez sea religioso, cada vez sea de risa, es decir, luego puede haber cuentos que estén en más de un sitio. Pero yo también creo que hay algunos cuentos que son como muy morales, que no son nada mágico, que no son religiosos, que no son de risa, cuentos que son muy de la moral, de que es la moral lo importante. Y es una historia como muy cotidiana, una historia muy costumbrista. Entonces, lo moral, costumbrista y otros que puedan ser un poco inclasificables, yo los meto en esta categoría. Y, por ejemplo, es el ejemplo que pongo aquí, que es la ballena del Manzanares. La ballena del Manzanares básicamente es una leyenda de dónde surge, porque sí que hay más testimonios de gente hablando de que hay una ballena en el Manzanares, se ha disecada porque no hay agua, o sea, no, es un río con muy poco caudal, pero se habla de que hubo una inundación en esta leyenda, y había un tío que era un fantasma, en este sentido, esto es lo de la moral y lo costumbrista, un tío que quiere todo el rato figurar, hoy en día con las redes sociales todos conoceremos a 170, pero quiere figurar todo el rato y cada vez que cree que pasa algo, sale corriendo y se pone a gritar por el pueblo, ha pasado esto, ha pasado esto. Y claro, el 90% de las veces es mentira y está repitiendo una mentira. Entonces él escucha a alguien que tiene pues como vamos a decir, un negocio de vino muy importante, que en la riada se llevan sus cubas. Entonces hay una que está llena y dice, va llena, va llena, y empieza a perseguir a la cuba por el río. Y el tío este loco dice, por fin, es mi momento de triunfar. Y va por todos los sitios diciendo, hay una ballena, y claro, asustando a la gente. Y luego llega un momento en que el tío ve que es una cuba y que va llena, no es una ballena. Y se ponen, claro, antes la B y la V se pronunciaba distinto, ahora ya pues como que se ha homogenizado y nosotros lo decimos igual. Pero el que es el mentiroso pega al del negocio por no saber diferenciar la B de la V. Entonces, es un juego de palabras que en realidad el cuento sale de ahí, pero para mí es una crítica a ese tipo de personaje que todo el rato quiere figurar y que vive por y para eso. Y que en realidad es un imbécil, pero él cree que está triunfando entre el pueblo, ¿no? Entonces no había Twitter, sino ya sabemos que estaría ahí, pero creo que es algo que no encaja en las demás categorías. Entonces es un ejemplo de lo que os digo de costumbrista o moral. El tema del humor, que puedo leer alguno que no es por ofender a nadie, el humor, ¿no? El humor es humor y es crítica, ¿no? Yo aquí he destacado dos, es el tema de la sátira, porque la sátira es política, pero también puede ser a todos los niveles. Hay que tener en cuenta que en esa época, vamos a decir un poco la jerarquía, de hecho luego con la contrarreforma ellos aprietan mucho también el nivel de los sacerdotes, lo que hacían, es decir, esa época, por muy crítico que seas con lo que es la iglesia en sí, tú comparas cómo son ahora a cómo era en la época de las barraganas y las sobrinas, que estamos hablando de esa época, como de la época del libro El Buen Amor, un poco para que os ubiquéis temporalmente, no tenía nada que ver la formación de un sacerdote de esa época con la de ahora, ni las costumbres, ni nada, porque ellos precisamente fueron contra, esto ya es a nivel de historiador, la iglesia tuvo un movimiento ahí de apretar, incluso de echar a mucha gente para elevar el nivel. La gente dirá, sí, pero había gente en los monasterios y gente erudita, sí, pero en lo que era el sacerdote rural no era así. Sin embargo, tú ahora vas a un sacerdote rural y es una persona que ha estudiado 7 años. O sea que hay una diferencia, no estoy criminalizando. Pero que es gracioso, o sea, yo con este me reí. Matilde, que está por ahí, me va a canear luego, pero yo con este me reí bastante. Y es El escultor y las monjas. Un segundo que lo busco, porque esto no lo tengo bien señalado. El cura y el labrador. Perdonadme, ¿eh? Pero este sí merece la pena que lo leamos, ¿eh?
Aquí está. Y además es muy cortito. Vale. El escultor y las monjas. Y lo cuenta un señor muy gracioso, que se llama Jacinto García Nuño, que tenía 91 años el 2 de julio de 1984. Había unas monjas que adoraban a San Nicodemos y fueron en casa de uno de esos que hacen las estatuas para celebrar el día de San Nicodemos. Querían festejar el santo y ajustaron una estatua, pero el escultor no tuvo tiempo de acabar la estatua. Le faltaba ya muy poco para terminarle, pero llegó el día de San Nicodemos y no había terminado el santo. Discurrieron de que se pusiera un criado para que le festejaran las monjas y resulta que ya dice una monja: ¿no os parece a vosotras que así tan al natural, porque estaba desnudo, sería mejor recortárselo un poco? Y ya lo acordaron todas que sí, que parecía bien recortárselo un poco para que no estuviera tan a lo vivo. Resulta que el criado, de que ve que se presentan con el cuchillo, pegó un salto, se tiró de la peana donde estaba y salió corriendo. Y las monjas corrían detrás de él. Ven acá, San Nicodemos, que no te lo cortaremos. Y he contado este porque es el más gracioso, pero este no tiene mucha crítica. Pero luego hay otro que tengo por aquí, me vais a permitir. Vale, este es el escultor de monjas, el cura y la mujer del sacristán, que esto precisamente es criticando a los curas que tenían queridas o barraganas o sobrinas, como Ábalos, que tiene muchas sobrinas. Ha ocupado su lugar. Os reís, pero ¿qué sacerdote medieval se ha perdido España? Aquí está. Este es especialmente corto, ¿eh? Pero a mí me hizo gracia. Yo me reí, o sea, yo me reí. Diréis, este tío es tonto, ¿cómo se ríe de eso? Pues yo me reí. Manolo, te estoy viendo, a ver si te ríes, ¿eh? A ver si aguantas. Esto es como las caras serias, ¿no? Te miro a la cara y bien, tienes que aguantar. Esto está narrado por el señor Alejandro, que tiene 80 años, o tenía 80 años, en 1984. Hay más temáticas, pero es que a mí me hacen más gracia estos. Había un señor cura en un pueblo, ya que el señor cura pues andaba con las mujeres como podía, y resultaba que le dice un día al sacristán: oiga usted, señor cura, usted me parece a mí que aquí en el pueblo con las mujeres anda. Dice el cura: pues mira, mañana cuando vayamos a misa, te pones en la puerta, nos ponemos en la puerta los dos, y cuando yo diga Peronia, cuando pase una y diga yo Peronia, pues aquella es la mujer con la que está. Claro, el que iba pasando y dice Peronia, 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 y pasa la mujer del sacristán y dice Peronia. Pero señor cura, pero si es mi Inés, pero Peronia es. Bueno, pues así hay un montón, ¿no? A mí sí me hacen gracia, diréis, menudo tonto este tío. Bueno, pues a mí me hacen gracia estas cosas. Hay gente que le hace gracia Wyoming, pues a mí me hace gracia esto. Yo creo que este es bastante mejor que Wyoming. Ahí está, 30 años sin hacer gracia con un programa. A ver cuándo me dan uno a mí. Bueno, estas cosas hay que hacerlas un poco graciosas porque si no la gente se duerme, que nadie se me ofenda. No está en mi ánimo. Sobre el bestiario, no sé cuánto tiempo llevo, Jimmy, no sé dónde está. ¿Cuánto llevo? Bueno, pues más o menos llevo la mitad de lo que quería hablar, así que voy a apretar un poco, ¿vale? El bestiario lo voy a hacer muy rápido, incluso en otra ocasión podemos intentar hacerlo más detallado y hacerlo también un poquito más de Guadalajara, Ciudad Real, cosas de alrededor. Pero bueno, hay varias cosas que sí quiero hablar, aunque sea muy rápido. Cuando he venido, le he dicho a Nerea que he venido con ella. Es la primera vez que hago algo así, a lo mejor hablo solo 15 minutos y me quedo corto. Bueno, pues, ya hemos visto que no. Sobre el grifo ya he hablado un poco antes, que en Guadalajara, como he dicho, en el Palacio del Infantado está en el escudo, que no es Madrid, pero es cercano, y nosotros tenemos una leyenda con un grifo, como he dicho. Algo muy clásico en toda España, sobre todo en la del interior, es el tema de los caimanes y los cocodrilos. De hecho, en muchas iglesias no solo había decoración sobre, que no se sabe muy bien por qué, pero había decoración sobre cocodrilos, sino que en algunas iglesias había disecados cocodrilos o pellejos de cocodrilos colgados. En Madrid, en la que estaba, era en San Ginés, que lo quitan a principios del siglo XX. Sé que hay mucha gente que dice, yo voy todos los años, porque para mí ahí está el santo patrón, que está San Judas Tadeo, tiene allí una estatua gigante, como es el patrón de las causas perdidas y desesperadas, todos los años voy. Además, es la iglesia que es donde se acogían a sagrado cuando el tema de los duelos de la época del Imperio que más me gusta a mí. Es una iglesia preciosa, nunca me ha puesto ninguna pega al cura cuando me voy por allí todos los años. Ya dice, ya venía este friki otra vez aquí. Y es una iglesia imponente.
Así que os recomiendo, está en pleno Madrid de los Austros, os recomiendo ir a verla. Y allí había un cocodrilo, un pellejo disecado allí, pero ya no está. No se sabe muy bien, hay hipótesis de por qué. Una de ellas es que uno de los sacerdotes dijo que estaba harto de que fuera gente allí a hacer turismo en vez de por cuestiones de fe, y por eso se deshicieron del pellejo, pero hay muchas más iglesias en España que lo tienen o tienen que de repente rascan una pared y descubren que hay un montón de cocodrilos pintados. Y diréis, ¿eso sí es irreal? Pues no es irreal, de hecho, ¿dónde lo tengo por aquí? Bueno, aquí no lo he metido al final, pero lo meteré cuando saque el artículo. En iglesias de Castilla pasa. De hecho, hubo en una que rascaron una pared con cal y salieron casi 80 cocodrilos. Así que de varios colores. Entonces siempre ha sido algo como muy... No se sabe muy bien por qué llegó aquí, pero hay gente autores que lo que defienden es que sí que hubo apariciones de gente que eran exploradores, que se trajeron animales, hay gente que dice que vivos, yo creo que muertos, disecados, los trajeron aquí, hubo gente que se asustó y empezaron a hablar, las habladurías pues se van haciendo bola y al final pues se crean leyendas, ¿no? Cuando la gente tiene miedo de determinadas cosas. Sobre todo de los dragones me gustaría hablar, esto es lo que más tengo además, es de lo que más he trabajado, pero hoy pues, por el tiempo no voy a poder, pero sí quiero decir que a la gente le gusta mucho Juego de Tronos, a la gente le gusta mucho El Hobbit, pero nosotros tenemos un dragón madrileño. Así que eso es lo que deberíamos de intentar pasar a novelas, a historias, etc. Y obviamente mi familiaridad, yo leo mucha fantasía, bueno, Tolkien sí me gusta mucho, Juego de Tronos no tanto, pero yo estoy más familiarizado con cómo son los dragones y marcaron más mi infancia, por decir algo fantástico. La Dragonlance, por ejemplo, que todos los amantes de la fantasía habremos leído, a Margaret Weiss, a Tracy Hickman, hasta La Extenuación, o el propio Salvatore, ¿no? Que a mí es el que más me gusta, sé que no es el más famoso, pero es el que más me gusta a mí y ahí también tienen un gran papel. Pero bueno, a nivel de leyendas, San Jorge, el dragón, el Día del Libro, porque es... O sea, en España es una cosa que ha tenido mucho peso. Es algo que, porque algunas criaturas que voy a hablar seguramente hable de ellas y digáis, ¿qué? Porque no se conocen ya, pero los dragones sí, obviamente, ¿no? Eso está en la cultura popular y todo el mundo tiene su idea de cómo es un dragón, independientemente de lo que vea. Porque claro, las descripciones también, Christopher Pasolini también con Eragon, también hubo una época que estuvo bastante de moda, pero a mí lo que me gustaría poner de moda es el dragón de la Sierra de Guadarrama, que de hecho la leyenda es que la sierra entera es fijaros el tamaño, o sea, en comparación con los de Juego de Tronos parecen lagartos los suyos. El dragón de la Sierra de Guadarrama es toda la sierra y se supone que se durmió y se ha petrificado. Y lo mismo algún día se cabrea y se despierta. Entonces no voy a profundizar ahora, que sí que lo tenía muy desarrollado, me da pena, pero no da tiempo, pero tenemos también que recordar y poner en valor lo que tenemos aquí. Lo de los perros infernales, he contado antes la leyenda del Escorial, que es la más famosa, pero luego están los perros flamígeros, que también son perros infernales envueltos en llamas. Están muy asociados, porque claro, los dragones también están asociados un poco al mal, aunque luego se ha blanqueado con el tiempo, es como los genios. Los genios nos imaginamos al de Aladín y lo que es en la cultura de donde viene, no son gente simpática azul que baila, precisamente. Pues con los dragones yo creo que pasa un poco lo mismo, y en este caso los perros infernales, con ese nombre, yo creo que os podéis hacer una idea de que obviamente es algo vinculado al mal, al infierno, a la brutalidad, etc. Y este perro flamígero, donde aparecía, era en el monasterio del Paular. Y además era un perro como que iba, les hacía la vida imposible a todos, y luego se iba a dormir a la tumba de un vagabundo que se supone que había muerto hace poco. Entonces el perro se dedicaba a eso, iba, hacía la vida imposible, se comía un par de hijos y luego se iba otra vez a la tumba, allí perseguía a un par de religiosos y se iba a la tumba tranquilo. Y la leyenda es un poco así, en realidad, lo estoy contando gracioso, pero lo que hacía el perro flamígero era literalmente eso. Y eran perros flamígeros, eran varios. Algún día, desde luego, ahora que me he profundizado un poco en el estudio este, porque no la saca todavía, aunque Manolo me quiera agredir, pero yo escribí una novela de fantasía bastante amplia y lo usé utilizando monstruos de la mitología española, por ejemplo, como la tarasca. Pero, claro, no tenía el conocimiento, por ejemplo, de estas cosas que obviamente en la siguiente va a ir, Manolo, te lo puedo asegurar. A mí me gusta mucho lo fantástico y lo mitológico y me gustaría hacerlo. El tema de los duendes, hay unos duendes madrileños que voy a decir, bueno, están en muchas casas, son las famosas casas encantadas. El cuento que he leído antes es una casa
supuestamente, que también estaba encantada. Pero bueno, yo solo quiero leer, porque todos os imagináis cómo es un duende, creo que eso es algo que sí que está en la cultura popular, aunque la gente, no voy a entrar en ese debate ahora, esto es un poco más de café para cafeteros, pero la gente entre enanos, tipos de enanos, gnomos, duendes, rasgos, o sea, al final hay como 25 nombres que ilustran a gente pequeña con muy mal humor, que normalmente son subterráneos y que pueden o no tener que ver con la magia. Entonces eso luego es un mundo también discernir. Pero bueno, hoy me vais a buchear y tirar tomates, como lo haga, así que simplemente voy a decir sitios donde, vamos a decir, no confirmados, pero confirmado que se habla que hubo, ¿vale? Duendes. En un edificio que había, que se llamaba la Casa de los Duendes, que es el más famoso, donde hay más alusiones, que estaban junto a los cuarteles del Conde Duque, en Madrid, el Palacio de Cañete, que está en la calle Mayor, que muchos lo habréis visto, el Palacio Real de Madrid, por supuesto, pero solo a partir de medianoche, y en el Retiro, que el Retiro, de hecho, hay gente que hace incluso guías de Madrid mágico, y el Retiro es uno de los sitios porque se supone que está lleno de duendes. Lo que está es lleno de manguis, pero puede que duendes... Bueno, si los duendes es esa criatura revoltosa que se dedica a robar y a hacer cosas, puede que el Retiro esté lleno de duendes, otra vez. Van a tener que llamar a los cazafantasmas en vez de a la policía, pero sí. Sobre todo en los jardines. Se supone que lo que hacían en el Retiro, ahora ya fuera de bromas, era cambiar el Retiro todos los días los jardines. Es decir, iban los jardineros y decían, ¿y ese arbusto qué le ha pasado? Y estaba cambiado. Y al día siguiente, ¿y ese árbol qué le ha pasado? Le faltan 2 ramas, ¿no? Y ellos iban ahí diciendo, esto es porque hay duendes. Y son esos famosos duendes madrileños. Hay otro ser mitológico que es un asustaniños, o como una especie de hombre del saco, un tragaldabas. El hombre del saco también es de aquí. Aquí se habla del hombre del saco, se habla del coco, que viene el coco. Eso también ha llegado aquí. Pero tenemos una versión más madrileña que también está en Asturias, en Cantabria y en algunos sitios de Castilla. Pero tenemos una versión más nuestra de ese coco, que es la paparrosalla. ¿Vale? Yo me la imagino, claro, porque esto, dependiendo de quién lo hable, pues es un poco diferente, ¿no? Hay gente que se lo imagina como una especie de arpía. Yo me lo imagino como una señora muy robusta, monstruosa, gigante, con dientes, con alas y que aliento fétido y que se come a los niños. De hecho, básicamente es lo que hace. Tú te portas mal, viene la paparrosalla, que además hace ruidos extraños, o sea, es que tiene un plus, es mejor que el hombre del saco. O el coco, porque hace ruidos raros. Entonces los padres se escondían, hacían los ruidos raros y los niños, claro, se cagaban encima y hacían caso. Entonces, claro, es que con esto de la mitología la gente busca Zeus, Odín, claro, pero es algo como externo. Todo un niño de esa época dice, sí, sí, Zeus lo que quiera, pero si no te comes la cena, va a venir la paparrosa y te va a devorar las tripas. Y te va a secuestrar y te va a comer. Entonces, claro, Zeus puede ser muy poderoso, pero la que va a venir y te va a comer las tripas es la paparrosalla de tu barrio, que está en el monasterio viviendo. O sea, te está viendo ya, va a bajar y te va a comer. Entonces, claro, lo mítico no hay que buscarlo tampoco en cosas muy lejanas, también está en lo cotidiano, ¿no? Y lo mágico, por lo menos aquí, no en todos los sitios, pero aquí hay muchas evidencias de ello, está en lo cotidiano, en lo cercano, en las cosas del día a día. Y el miedo con el tema de los niños, los asustaniños, etcétera, eran muy importantes. Porque incluso cuando ya hemos sido más mayores y a lo mejor a un niño le cuentas algo así y se ríe, el coco, qué gracioso. Da igual, porque el niño se va a acordar cuando sea mayor de que su padre le contaba que había una cosa que era el coco y se lo contará a su hijo y eso es la transmisión del legado histórico-cultural. Entonces, para mí sí es importante. Entonces, pues bueno, yo la paparrosea me la imagino como, pues, no me voy a poner ejemplos de personas reales, pero me lo imagino como una mujer enorme, como putrefacta que se cae a cachos y que se come a cadáveres en putrefacción. Yo me lo imagino así. Y el hombre de donde he sacado esto, que tiene un bestiario muy bueno, cuando él dibuja, porque él dibuja como él los ve, la pinta como una persona monstruosa, retorcida, con las uñas llenas de roña de comerse a gente. Entonces, es como nuestra versión un poco del coco, que como digo, no es solo madrileña, pero que sí era tradicional de aquí y hay muchas evidencias y cuentos de ello. Es el compilatorio de Javier Prado, por si a alguien le interesa. A mí los dibujos no me gustan tanto, porque su estilo no es el que me suele gustar a mí, pero lo que ha hecho es una obra de arte, entonces pues yo lo recomiendo y me quito el sombrero con ese hombre. Pero bueno, de hecho,
según él, la cancioncilla, porque todas estas cosas, igual que está la canción de Que viene el coco, pues la Papa Rosa, no, tiene su propio, de hecho he dicho mal el nombre antes, es Papa Resolla. Tiene su propio cancioncilla, por supuesto, no va a ser menos la Papa Resolla que el coco. Y era la cancioncilla de la Papa Resolla, se cayó la olla y ¿qué te come la Papa Resolla? Y iban cantando eso y luego hacían ruidos como guturales y extraños para acojonar de verdad al niño. Y se portaba como la seda, por supuesto. Ahí el niño decía, bueno, no sé que venga la Papa Resolla y me devore. Y luego voy a ir terminando porque no quiero molestar. Por supuesto, también tenemos una buena tradición con el tema de las brujas. La bruja más famosa, nacida en Burgos, pero que huyó y vino aquí, en las leyendas es la bruja agorera, que no voy a hablar hoy de ella, pero quedaros con el nombre. Las brujas siempre están muy relacionadas con el culto a la luna, la oscuridad, incluso culto a dioses demoníacos, entonces como que está muy estereotipada. En Europa hubo un movimiento de quema de brujas, entonces claro, a nivel histórico, pues esto al final sí, el cuento es muy bonito, pero esto luego también tuvo sus consecuencias. Y los libros pues, siempre hablan de España, que es donde menos brujas se quemó, y sin embargo en el ámbito luego que sería más protestante, es precisamente donde más brujas se quemaron, pero eso pues bueno, eso es la historia real y luego está el mito que se ha construido sobre la Inquisición española, que obviamente pues, de una perspectiva actual pues, a mí me parece demencial si lo trajéramos ahora, quiero decir, pero en el contexto de la época era precisamente donde más garantías judiciales se daban. Entonces, comparar eso con los tribunales que quemaban las brujas en Alemania, pues es que es como comparar a Winnie the Pooh con un Kodiak que te persigue por la calle. Lo siento, pero no hay comparación posible. Sobre las damas blancas y los... Bueno, viene un poco también el tema de las mouras gallegas, también tenemos nuestras versiones. Son seres mitológicos que suelen tener, mágicos, femeninos, que suelen tener mucha relación con el agua, con el tema de las fuentes, por ejemplo, y con los sitios donde hay movilidad de agua. No hay que confundir las moras en el sentido mitológico y luego, no me voy ahora a extender más, pero bueno, tienen como un carácter benigno, las moras también, y están un poco relacionadas con, todo, como he dicho, todo lo que tiene que ver con el agua, con ayudar a la gente que se extravía, y luego está también la visión de las moras en el sentido de princesa islámica dentro del contexto de la Reconquista, que está en una cueva cautiva y llega un príncipe cristiano y la seduce, la salva, tienen hijos, son felices y comen perdices, ¿no? Y, por supuesto, el malo, ¿quién es? La familia de ella. ¿Por qué? Porque hay veces que la historia, hay veces que lo mitológico tiene mucho que ver con la historia, efectivamente. Pero bueno, fuera bromas, también son muy interesantes esas leyendas de princesa cautiva, que también las hay de princesas cautivas cristianas, que llega un príncipe moro y es el que las salva y justo al revés, es decir, se hacían las dos cosas. Obviamente, pues yo tengo mis simpatías, es como todo, ¿no? Y luego, el tema de los moros, que también viene de ahí, también hay que hacer esa desaparición, pero son distintos. Es como un ser mitológico, es de tez morena, porque está en lo subterráneo, está muy vinculado a lo subterráneo, y más que al agua, está vinculado a la protección de tesoros, ¿no? Y es como divino, como mágico, y es también un personaje muy interesante y que, claro, en Madrid, por ejemplo, tenemos el arroyo que también hay que separar con el príncipe galán moro que va al rescate de la princesa, que eso también se entremezcla. Pero nosotros aquí en Madrid tenemos el arroyo de la Peña del Moro en Navarredonda, el arroyo de la Fuente del Moro en Colmenar Viejo y el arroyo del Moro en Cadalso de los Vidrios. Entonces, bueno, que tenemos a nivel de bestiario, por así decirlo, usando términos un poco más modernos, tenemos uno en Madrid verdaderamente enriquecedor, sin tener en cuenta que Madrid es Castilla y que en Castilla tenemos uno aún más enriquecedor, ¿no? Hay libros y libros escritos sobre, ya hace años, sobre bestiarios de monstruos, de seres mitológicos en Castilla, pero no hay ninguno de Madrid en concreto. O sea, yo tengo que rebuscar para hacer esto en 40, en el artículo que estoy escribiendo tengo como 47 citas de libros distintos, porque no hay ninguno que lo aglutine. Eso habrá que hacer algo de justicia ahí en algún momento. Yo es lo que pienso. Y creo que habría que sacar uno más enfocado a Madrid. Yo, a ver cómo sienta el artículo, que es un artículo bastante largo de investigación, y si sienta bien, yo creo que podría intentar en un futuro hacer algún tipo de compendio de la historia mitológica o mágica de Madrid. Yo creo que es algo que nos merecemos los madrileños, mucho más que otras cosas que se gasta el dinero del ayuntamiento en eso. Y espero no haberos aburrido mucho. No va a haber preguntas hoy porque hay gente que va a explicar cosas tradicionales de Madrid que a mí me interesan mucho y quiero darles el espacio. David está diciendo que no desde lejos, de rapidito, Roberto. Así que espero poder repetir y hacer otras charlas profundizando un poco
los temas que hemos tratado hoy, sobre todo el tema del bestiario, la verdad, y hablar un poquito más de la necesidad de la conservación de esto, que es nuestra cultura también, es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y nada, daros las gracias y pediros perdón por daros esta hora de no parar de hablaros de monstruos y de leyendas. Así que muchas gracias.